Bueno, vamos a comenzar entonces. Otra vez venimos con el esquemita, ¿verdad? Porque como les dije ayer, esto es para todo el sistema nervioso. Para todo el sistema nervioso debemos hacer eso. Bueno, como les estaba diciendo, obviamente siempre tenemos que tomar en cuenta esto. Ayer hablábamos de la vía motora, ¿verdad? Que inicia con la primera neurona en la vía cortical, perdón, en la corteza, baja a través de la vía piramidal o llamada también eh, córtico espinal y llega al asta anterior de la médula espinal donde está la segunda neurona y de allí sale el axón a través de cualquier nervio que ustedes se puedan imaginar y llega al músculo. Igualmente, ¿verdad? La vía sensitiva entonces se compone de tres neuronas que están localizadas, la primera siempre en el ganglio de la raíz posterior, la segunda en el asta posterior de la médula espinal y la tercera, entonces esta va a subir por el tracto, por la vía, por la sustancia gris, por la sustancia blanca, perdón, va a subir por el tracto espino talámico. Llega aquí al tálamo, no lo coloqué, pero llega aquí al tálamo donde está la tercera neurona y la tercera neurona envía sus fibras al, al, a la corteza cerebral a nivel parietal. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, ahora ustedes van a sustituir en sus mentes médula espinal por el tallo encefálico, porque vamos a hablar de puros nervios que van a músculos en la cabeza y cuello y traen fibras sensitivas que vienen de la piel de la cabeza y cuello. Entonces, como les he dicho varias veces, la médula espinal de la cabeza y cuello es una estructura llamada bulbo raquídeo. A ella le hacemos cortes axiales y a ella no la vamos a ver. Sí está organizada, pero no está tan facilita así, con que sabemos que todas las motoras están en el asta anterior y todas las sensitivas están en el asta posterior. De hecho, cuando veíamos las del asta anterior ayer, lo llamábamos columnas o núcleos, ¿verdad? Porque recordemos que en la primera clase decíamos que núcleos es la reunión de neuronas, de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. Igualmente, en el asta posterior veíamos que habían núcleos también que tenían sus nombres, están organizadas así dependiendo de la sensación que recibían y entonces asimismo en el tallo encefálico vamos a ver varios núcleos donde van a llegar diferentes fibras sensitivas. Es decir, lo que quiero decirles es que va a llegar, van a tener en mente el mismo esquema. Va a haber una vía motora, una neurona que va a bajar de la corteza al tallo encefálico y del tallo encefálico va a salir la segunda neurona al músculo, por ejemplo, de la cara, si es el facial. Y de regreso, por ejemplo, nos tocan el trigémino, va a haber un ganglio, que eso sí, los nombres de los ganglios no se llama así ganglio de la raíz posterior, sino que ellos son cifrinitos y cada ganglio quiere tener su nombre. Entonces, de algunos ganglios, no les digo que de todos nos los vamos a aprender, sino de algunos que son los más importantes, nos vamos a aprender su ganglio, llega a un núcleo específico dentro del tallo y eso asciende a la corteza. Claro, fíjense que el bulbo raquídeo está aquí. Quiere decir que esto no sería tan largo por toda la médula espinal, sino que esto que se está llamando espino talámico no va a ser desde aquí, sino que va a ser desde aquí y va a subir de aquí rapidito aquí, tácata, va a ser la segunda neurona y la tercera sería de aquí del tálamo a la corteza. De hecho, esta vía que llamábamos córtico espinal, en el caso de los
de los pares craneales se llama córtico nuclear. Entonces cuando ustedes van leyendo el Snell y les dice córtico nuclear, una vía córtico nuclear es una vía motora, todo el recorrido que hace la primera neurona desde la corteza al bulbo raquídeo, que en vez de llegar a la médula espinal está llegando al bulbo raquídeo haciendo prácticamente lo mismo. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos una mnemotecnia que, como yo les dije, de tanto que los leí y los trataba de entender, de verdad que, bueno, no lo llegué a escuchar en ese momento, pero de verdad que no me hizo falta de tanto que los leí, y yo espero que no les vaya a hacer falta el día de hoy aprendérselos así, sino que de tanto que los vamos a ver, se lo van a aprender. Otra cosa es que yo normalmente en los dibujitos uso estos dos colores. Los motores los coloco de color rojo, porque eso es una de las cosas que se van a tener que aprender. Cuáles pares craneales son motores. Entonces todos los que tengan que ver con músculo van a ser motores. Los sensitivos son azules. Todos los que tengan algo de sensibilidad van a ser azules. Ahora, ustedes recuerdan que en la escuela, ¿verdad? Nos enseñaban que nosotros teníamos 5 sentidos, que son, ¿verdad? El olfato, el oído, el gusto, pues se me estaba olvidando, el olfato, el oído, el gusto, la visión y el tacto. Cuando nosotros decimos sensitivos, quiere decir que tienen que ver con receptores, que tienen que ver con tacto en la piel. En cambio, los otros cuatro son sentidos especiales. Y no se le dice información sensitiva, sino se le dice información sensorial. Es decir, que lo que es el olfato, la vista, el gusto y el oído son inervación sensorial. Cuando hablemos de ello, hablamos de inervación sensorial y no sensitiva. Sensitiva solamente nos referimos a cuando es algo que tiene que ver con el tacto como tal, con la piel. ¿Ya? Leo por aquí algunas preguntitas. Sí. Sí, lo que pasa es que el tacto te lo estaba dejando de último. Lo que me estaba faltando era la visión. Aquí está otro, bueno, con el mismo mnemotecnia, pero entonces aquí primero están su origen aparente, porque entonces estos pares craneales se colocaron se dijeron en ese orden, se escribieron, se les dio el número de acuerdo al orden que ellos iban apareciendo en el tallo encefálico. Lo vamos a ver que ellos van apareciendo de arriba hacia abajo. Los dos primeros, de hecho, no están en el, no salen del tallo encefálico. Y lo que es los siguientes, tercero, cuarto en mesencéfalo, del quinto al octavo en protuberancia y del noveno hacia abajo en vulvares, ahí en bulbo raquídeo. Claro, lo que pasa es que después se dieron cuenta que ellos en verdad no se originaban allí, sino adentro, en sus propios núcleos, y a eso se le llama origen real del nervio. Y entonces, bueno, nos enredaron un poco más, porque antes era facilito aprendérselo. Antes, quiero decir, hace mucho tiempo, cuando yo empecé a estudiar, obviamente ya se sabía de origen real. Pero entonces empezaron a describir los orígenes reales, los núcleos de cada uno, y ahí sí se enredó un poquito más la cosa. Ahí sí es cuando comienza el juego, pues. Entonces, vamos a ir hablando de cada uno de los pares craneales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden consultar sin ningún problema. Entonces tenemos el primer par, que es el olfatorio. Hay veces que nos confundimos entre el olfatorio y el óptico, cuál va primero y cuál va segundo. Una mnemotecnia es que el olfatorio, nos acordamos, olfatorio, una nariz.
En cambio óptico, 2 porque son 2 ojos. Olfatorio, una nariz, y óptico, 2 ojos. Entonces, recordamos cuando veíamos techo de las fosas nasales, recordábamos que está compuesto por la lámina cribosa. La lámina cribosa del etmoides. Bueno, aquí viene lo que se llama el tracto óptico, ¿verdad? Vienen neuronas que tienen que ver con el nervio óptico. Y entonces llegan aquí a lo que se llama bulbo óptico, y envían sus fibras hacia abajo, ¿verdad? A través de la lámina cribosa del etmoides. Entonces, cuando llegan los olores, que aquí voy a destacar que estos 4 sentidos que son especiales, están divididos a su vez en 2. Lo que se llaman sentidos químicos y los sentidos físicos. Los sentidos químicos son el olfato y el gusto, porque convierten un estímulo de una sustancia química en un impulso nervioso. Es decir, algo que es químico como un líquido o un aroma en el aire son moléculas químicas que estimulan, en el caso del olfato, van a estimular a esta célula bipolar olfatoria, y eso se va a convertir en un impulso nervioso que yo voy a traducir en mi cerebro y voy a decir: huele a un perfume tal, o a este perfume, huele a café. El otro sentido químico es el gusto. También una sustancia química líquida es convertida por las células gustativas en un impulso nervioso que llega a mi cerebro, y entonces yo puedo diferenciar qué sabor es. Los sentidos físicos entonces van a convertir a un material físico, vamos a decir, a un material físico, en un impulso nervioso, como es la luz. La visión convierte la luz, los conos y bastones convierten la luz en un impulso nervioso. Y el otro que me está faltando es el oído, que entonces convierte ondas vibratorias que llegan a la cóclea, y entonces las convierto en impulso nervioso. Entonces son 2 sentidos físicos y 2 sentidos químicos. Ahora, cuando nosotros hablamos de pues se me fue la palabra, de sensibilidad o sensorial, debemos hablar al contrario. Es decir, debemos hablar de que la información va hacia el cerebro. En cambio, cuando hablamos de algo motor, vamos a hablar de que algo va saliendo del cerebro hacia el nervio. Entonces, cuando la molécula llega aquí a la lámina cribosa, es captada por estas células bipolar olfatoria. Todos estos, los pares craneales, cada uno tiene prácticamente cada uno tiene una vía, sobre todo los que son los sentidos, los sensoriales, tienen una vía diferente a la normal. A veces tienen un poquito más de neuronas, otras no. O sea, lo normal es que tuvieran 3, ¿verdad? Como lo vimos aquí. 3 neuronas en la vía sensitiva. Pero la sensorial puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, puede tener hasta 5 neuronas. Entonces nosotros debemos conocer cuáles son las neuronas de la vía olfatoria. Si yo les pregunto cuáles son las neuronas de la vía olfatoria, cuáles son las neuronas de la vía sensitiva, cuál es la vía de la vía óptica, tienen que saber cada una de esas neuronas, que se las voy a ir nombrando. Entonces, resulta que uno, cuando ve este dibujo, uno siempre cree que esto es el nervio óptico, pero no es así. Esto no es el nervio óptico, esto se llama tracto óptico. Ah, profe, pero ¿por qué no puede ser el nervio? Porque, primero, un nervio siempre es algo
que está en el sistema nervioso periférico y no en el central. Profe, pero dentro del cráneo hay sistema nervioso periférico. Sí, pero esto no pertenece al periférico. ¿Por qué? Porque fíjense esto que ven aquí. Esto es dura madre. Aquí se lo está señalando, dura madre. Eso quiere decir que esto, a juro, pertenece al sistema nervioso central, y por ello yo no lo puedo llamar nervio. Entonces, y entonces ¿dónde está el nervio óptico? Bueno, el nervio, pues el nervio olfatorio. El nervio olfatorio está compuesto por esta célula bipolar olfatoria. Esta célula bipolar olfatoria solamente es la que compone el nervio óptico. Es decir, que el nervio óptico va desde aquí, desde la mucosa olfatoria, hasta el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio hace sinapsis con la segunda neurona. En el bulbo olfatorio hace sinapsis con la segunda neurona, y entonces viene el axón y va por todo el tracto olfatorio. Por eso se lo voy describiendo aquí. Va por todo el tracto olfatorio. Y entonces llega a diferentes zonas, de hecho, de la corteza cerebral, llamadas áreas periamigdalina, prepiriforme. Hay libros que les gusta colocar una neurona, o sea, cuando hablan de una vía, colocan la neurona que espera el impulso nervioso en el cerebro, lo colocan como una neurona más. Normalmente, como yo lo aprendí en la universidad, no es así. Entonces por eso lo voy a dejar así. Sin embargo, siempre les voy a nombrar a qué área de la corteza cerebral llega esa información, porque lo tienen que saber. En este caso llega al área periamigdalina prepiriforme. Entonces esto está sacado por el Snell. Entonces, profe, ¿y esta vía entonces nada más tiene 2 neuronas? Sí, esta es una vía, creo que es la única, que tiene solamente 2 neuronas. Una, que es la célula bipolar olfatoria, que está en la lámina cribosa del etmoides, y la segunda está en el bulbo olfatorio. Luego envían el impulso nervioso al área periamigdalina. De hecho, esto que ustedes ven aquí, cuando veamos aquí, fíjense, esto que ustedes ven aquí, que es el tracto óptico, pues el tracto olfatorio es este que tenemos aquí. Entonces fíjense que él llega al área periamigdalina, pero hay algunas neuronas que hacen que se unen aquí por detrás. Esto que está aquí es del nervio óptico, esto es quiasma óptico, pero eso no es eso, sino que encima de eso, del quiasma óptico, ellas se decusan hacia el otro lado y van hacia el otro tracto olfatorio. ¿Ven? No están viendo las neuronas adentro, ¿verdad? Pero aquí están. Hacen esto y entonces allí, ¿viste? Fibras desde y hacia el otro bulbo olfatorio, hacia el bulbo olfatorio contralateral. Entonces viene aquí el impulso nervioso y se va como hacia el otro lado. Si aquí estábamos viendo la izquierda, el tracto olfatorio izquierdo, entonces va hacia la derecha. Bien, entonces vía olfatoria, célula bipolar olfatoria y segunda neurona bulbo olfatorio. Y todo eso llega al área periamigdalina prepiriforme. Cuando veamos corteza cerebral, cuando veamos las funciones del cerebro, vamos a ver todas esas áreas que vamos a ir conociendo, como cuando vimos la circunvolución precentral, la circunvolución postcentral. Ahí la vamos a conocer más a cabalidad. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos la primerita clase del semestre que hablábamos de bulbo raquídeo? Yo les dije, eso lo vamos a dejar para después cuando veamos pares craneales, porque ahorita si yo me pongo a explicarlo, ustedes no van a entender ni papa. Si se ponen de este lado, ¿verdad? Se dan cuenta que ahora ya medio lo entienden un poquito más, y entonces ya van a estar capacitados para saber
y analizar qué es cada cosa. Porque la idea es que ustedes sepan el porqué de las cosas. Porque si ustedes se graban esto al caletre, no me sirve. Y no le sirve a nadie, no le sirve a ningún paciente. Entonces, por eso yo siempre, todos los pares craneales van a tener estos dos dibujitos. Que yo les dije, esto no le paren en aquella clase. No, no le paren, no le paren. Se los puse, pero les dije, no le paren. Porque los íbamos a ver en pares craneales, que es donde los vamos a aprender. Vamos a aprender el origen aparente, es decir, de dónde en verdad sale el nervio y su salida del cráneo. Entonces, ya está facilito. El origen aparente como tal de del tracto, no es el bulbo olfatorio, lo que pasa es que aquí no se ve, pero es el bulbo olfatorio, o sea, el origen aparente de dónde sale el nervio es el bulbo olfatorio, porque es lo que veo. Cuando les pregunta o sea, cuando ustedes están investigando de cada par craneal, el origen real, el origen aparente, el origen real es su núcleo. Y el origen aparente es de donde yo estoy viendo que está saliendo, como aquí. Cada nervio yo lo estoy viendo que está saliendo de un sitio que vamos a describir, pero en verdad esa neurona se originó no ahí, sino que se originó más adentro en un núcleo. En el caso del olfatorio, su origen real, que es el bulbo olfatorio, donde salió el nervio, que es este núcleo, bueno, es el mismo aparente porque yo lo estoy viendo. El olfatorio, como están viendo aquí, el olfatorio y el óptico son los dos únicos nervios que no salen del tallo encefálico. Son los únicos dos pares craneales. Y por eso está aquí, por eso les dejé este cuadrito. Su origen aparente es el propio núcleo. Es el mismo núcleo. En cambio, ya los demás, del tercero hasta el 12, salen de una parte del tallo encefálico. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde sale del cráneo el nervio olfatorio? Bueno, por supuesto, a través de la lámina cribosa del etmoide. Aquí está. Entonces yo se lo voy a ir subrayando para que ustedes lo vean. Porque entonces yo agarrar el libro y ponerme a estudiarme esto uno por uno, pasaré toda la tarde estudiándome todo esto y entonces ya terminé, pero ya mañana cuando me lo vuelvan a preguntar, ni papa. Entonces, la idea es que ustedes sepan por dónde nos vamos moviendo. Eso en cuanto al nervio olfatorio, el primer par craneal. Ahora vamos con el óptico. El óptico es el par craneal que se encarga de la visión. Como les había dicho, él va a convertir un material físico como es la luz. La luz y el sonido se pueden medir su velocidad, ¿verdad? Se puede medir su cantidad. Entonces, los conos y bastones, estas neuronas, son neuronas súper especializadas. Que fíjense, todo esto desdobles aquí son la membrana plasmática de ellas. Todo esto es membrana plasmática que se desdobla para tener más amplitud de superficie, de tal manera que puedan recibir con mejor claridad la luz. Por eso es que cuando me dicen, o sea, cuando alguien me dice que cree en la evolución, yo digo, pero, o sea, ¿cómo tú tienes tanta fe para pensar que nosotros vamos a tener el poder por evolución, porque al azar de hacer esto tan bonito? Nada más esto, que está allí en nuestros ojos y que tenemos millones de ellas allí dentro, captando la luz y ustedes pudiendo ver la clase que estoy dando en este momento. Alguien tiene que haber hecho esto. Y bueno, por supuesto para mí es Dios, pues. Bueno, continuando entonces,
Entonces los conos y bastones están en la retina, ¿verdad? La retina es, vamos a decir, tiene varias capas. Tiene varias capas. Los libros describen 10 capas de la retina. Yo hasta ahora nunca he visto que la pregunten, por lo menos en la universidad. En Morfo nunca me la hicieron aprender. Por supuesto yo menos lo voy a hacer aprender eso. Pero, pero es para que ustedes sepan que sí existen. Para que ustedes sepan que sí existen, porque sí sé que hay otros sitios, otras universidades donde sí las piden. De hecho aquí están. Entonces, resulta que vamos a meternos dentro del ojo, ¿verdad? Y sabemos que la capa más interna, o sea, cuando estamos dentro del ojo, lo que vamos a ver, si miramos hacia el techo, hacia las paredes, todo eso está recubierto de retina. Y la retina contiene los conos y los bastones. Es decir, que la luz llega por aquí. La luz llega por aquí. Dice, profesor, se está equivocando porque aquí abajo dice dirección de la luz. Bueno, me van a disculpar, pero este es del, si no me equivoco, es del Gayton, sí. El Gayton se equivocó porque no puede entrar la luz por aquí, porque tiene que entrar por aquí, la reciben los conos y bastones, el impulso nervioso va pasando aquí y después sale por el nervio óptico. Es lógica, pues, ahí se equivocaron. No lo borré porque entonces se me borraba esto aquí. Entonces, el impulso nervioso, es decir, perdón, la luz, que es el estímulo, atraviesa aquí esta capa pigmentaria y la recibe el cono o los bastones, ¿verdad? La reciben, convierten ese impulso nervioso convierten esa luz en impulso nervioso y eso camina, hace sinapsis con la célula bipolar. Ah, profe, ahí como que está la segunda neurona. Sí, ahí está la segunda neurona. Primera neurona entonces de la vía óptica es conos y bastones. Segunda, célula bipolar. Eso camina, entonces esto es fácil de recordar, porque conos y bastones todo el mundo sabe que, o sea, todo el mundo que está empezando la medicina, que en el ojo hay conos y bastones. Entonces ahí tú te acuerdas de la primera neurona. La segunda es bipolar porque fíjense que tiene 2 axones. Entonces es fácil de recordarla a ella porque ella va a hacer un relevo. Quitarle el impulso nervioso al bastón y dárselo a esta célula que se llama ganglionar. ¿Cómo hago para acordarme esta ganglionar? Ah, bueno, porque ella es la que sustituye el ganglio de la raíz posterior. ¿Se acuerdan que la primera neurona de una vía sensitiva normal es una neurona que es unipolar y que siempre está en el ganglio de la raíz posterior? Y les dije que toda vía sensitiva, así sea sensorial, tiene un ganglio. Bueno, esta no lo tiene en la primera neurona, sino está en la tercera. Y por eso entonces la tercera se llama ganglio. Y de hecho siempre la neurona que está en el ganglio, es la misma del nervio. La neurona que está en el ganglio es la misma del nervio. En este caso, la neurona ganglionar, la célula ganglionar, es la misma del nervio óptico. Es decir, que cuando han visto, se me trajo aquí con Evo. Cuando han visto aquí que sale, que esto es el nervio óptico que está saliendo del polo posterior del globo ocular, las fibras, es decir, los axones que están saliendo por aquí son de la célula ganglionar. Es decir, que el impulso nervioso ya ha hecho 2 sinapsis dentro del globo ocular. Entonces tratemos de aprendernos de una vez. Primera neurona, conos y bastones. Segunda, célula bipolar. Tercera, célula ganglionar. Y esa célula ganglionar se dirige y pasa por el nervio óptico y entonces va a su sitio, pues. Entonces el nervio óptico está pasando a través de esto que es conducto óptico, que es lo que vamos a hallar que es la salida del cráneo. Entonces viene el impulso nervioso, va hacia el nervio óptico. Ok, queda aquí el impulso nervioso. Entonces otra cosa que ustedes deben aprender es que
las neuronas que están en el ojo se dividen por zonas. Se dividen en una zona que es lateral. Vamos a hablar, este es el ojo derecho. Vamos a hacer que hicimos un corte axial visto desde arriba. Entonces tenemos una zona lateral y una zona medial. Aunque en el caso de oftalmología y de cráneo, al ojo se le dice, en vez de medial y lateral, se le dice nasal. Temporal y a esto nasal. Nasal, que es lo medial, y lo que es temporal se le dice que era lo que normalmente decimos lateral. Es decir, entonces fíjense que la luz, recordemos que les expliqué el otro día que la función de la visión no es que uno vea así como Superman, que usa como rayos X para ver, ¿verdad? Atravesar las cosas y eso. No, la visión es al revés. Va desde una luz, un bombillito, siempre me acuerdo, pero en el momento que estoy dando la clase, dibujar un bombillito aquí. El bombillo, ¿verdad? Rebota en una mesa. El bombillo no. La luz del bombillo rebota en la mesa y va hacia nuestros ojos. Entonces, por ejemplo, supónganse que este ojo, o mejor este ojo derecho, quiere ver a esta pelotica que está aquí. Estamos en un cuarto. Entonces está un bombillo aquí. El bombillo irradia luz que rebota en esto y llega al ojo. Llega a este punto, no a este. No es que la luz se revuelve aquí. No. A esto lo va a ver los conos y bastones que estén del lado temporal. Entonces el impulso nervioso, la luz, ¿verdad? Se traduce en impulso nervioso que, para repasar, traten de no ver a la lámina izquierda, conos y bastones, célula bipolar, célula ganglionar, y entonces eso sale por aquí, por donde voy llevando el cursor. Sale, y fíjense que no se cruza para el otro lado en este punto, que es lo que se llama quiasma óptico. Entonces esta neurona se queda de este lado y entonces, después de pasar por el nervio óptico, llega al quiasma óptico, y del quiasma óptico se va por lo que se llama tractos ópticos. El tracto óptico llega hasta el ganglio geniculado, pero eso es en el tálamo. Hasta los ganglios geniculados del tálamo. Que aquí hago un paréntesis, que se me olvidó comentarles del olfatorio. El olfatorio es la única vía que no pasa por el tálamo. Es la única vía sensitiva que no pasa por el tálamo. Todas las demás vías sensitivas van a tener una neurona en el tálamo. Entonces, y después ese impulso se viene por la radiación óptica y llega a la corteza occipital. Ajá, profe, pero ya va. Y las neuronas, perdimos la cuenta. Bueno, fíjense. Conos y bastones, 2. 2 célula bipolar, 3 célula ganglionar, y la célula ganglionar hace sinapsis en el tálamo, que ahí estaría la cuarta neurona. La cuarta neurona sale por la radiación óptica y llega a la corteza occipital. Quiere decir que la visión óptica consta de 4 neuronas que llegan a la corteza occipital. ¿Por qué les estaba explicando esto de las partes en el globo ocular de la retina? Porque entonces, ¿verdad? Esto que está aquí, que estaba aquí, que yo lo estoy viendo con mi ojo derecho, lo capté, que son estos colores. A eso se refiere con estos colores que están aquí, que son azul y morado. Es decir, que ellos están colocando, Nether, pues, está colocando el ejemplo de que como veo yo algo que está hacia mi izquierda,
hacia mi izquierda, sí, lo veo, veo algo que sea rojo y morado, que es el ejemplo de la pelotica que estaba viendo aquí. Rojo y morado lo voy a ver con el lado temporal de mi ojo derecho, o sea, lo van a captar los conos y bastones temporales de mi ojo derecho y los conos y bastones nasales de mi ojo izquierdo. ¿Ven? Otra vez, lo que está del lado izquierdo de mi cara, hacia el lado izquierdo de mi cara, recordemos que esto es un corte visto desde arriba. Lo que está el lado izquierdo de mi cara, yo lo voy a captar con conos y bastones temporales de mi ojo derecho y conos y bastones nasales de mi ojo izquierdo. Los temporales no se van a decusar en el quiasma óptico. En cambio, los nasales se decusan en el quiasma óptico. Eso hace que que por el tracto óptico y finalmente llegan a la corteza occipital, llega lo que yo estaba viendo de ese lado. Fíjense que en el lado izquierdo yo estaba viendo rojo y morado y se llegaron a unir aquí en el tracto óptico y entonces rojo y morado es lo que voy a ver con mi corteza occipital derecha. Ahora vamos con el verde y amarillo, que es lo que está en mi lado derecho de mi cara. Yo lo voy a ver con conos y bastones del lado nasal del ojo derecho y conos y bastones del lado temporal del ojo izquierdo. Los nasales se van hacia el lado contralateral en el quiasma óptico, en cambio los temporales del ojo izquierdo se mantienen del mismo lado, de tal manera que entonces la información de verde y amarillo se mantiene se van a mantener juntos en el tracto óptico, pasando por el tálamo y llegando a la radiación óptica. Y entonces en la corteza occipital voy a interpretar, en la corteza occipital izquierda voy a interpretar lo que veo del lado derecho. A ver algunas preguntas que están por aquí. La función de esas otras células son de sostén a las neuronas, así como las células de la glía. ¿A dónde llegaban las 4 neuronas? ¿A dónde llegaba la cuarta neurona? En la corteza occipital, como dijo Chacón. Sí. Entonces, primera neurona, conos y bastones, segunda bipolar, tercera ganglionar y cuarta la que está en el tálamo o en el cuerpo geniculado o en el ganglio geniculado. Pero normalmente se le dice cuerpo geniculado. Ajá. Aquí está una mnemotecnia para la capa de la córnea. Por eso les digo, si hay una mnemotecnia para las capas de las córneas, debe haber un loquito que las pregunte. Bueno, no es que son loquitos, sino que eso es parte de oftalmología, pues. Ahí yo siempre soy partidario de que lo que uno no va a necesitar, ¿para qué lo va a aprender? A menos que como yo me pongo a aprenderme los soplos cardíacos, yo no lo voy a usar, pero lo comparto con otro. En ese caso es diferente. Aquí tengo unas láminas que iba a mostrar. Bueno, usé esta de una vez con el nervio óptico. Aquí aquí es el trigémino. Bueno, el globo ocular ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Como habíamos visto también esta lámina que está aquí toda fea. Esta no es mía, así que se me ha olvidado estirarla. Este es de un seminario de unos estudiantes. Por eso yo a veces le preguntaba los medios transparentes del ojo, porque entonces si uno se pone a jugar con eso, uno se lo aprende. Yo no diría, ¿cómo hace uno para ver?
Entonces, ¿por dónde pasa la luz? Entonces, bueno, tú empiezas a imaginarte el caminito, así como la bacteria cuando en las arterias. Bueno, la luz pasa a través de la córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo, llega a los conos y bastones, hacen sinapsis con la célula ganglionar, con la célula bipolar hace con sinapsis con la célula ganglionar pasa por el quiasma óptico y llega al tálamo, y el tálamo hace sinapsis, en el tálamo hace sinapsis con la cuarta neurona, la cual va a través de la cintilla a la radiación óptica, perdón, y llega a la corteza occipital. Fíjense, eso no es que lo estoy inventando, sino que sencillamente lo hemos ido repasando a medida que estamos viendo la clase misma de hoy. Y nosotros jugamos con eso y repasamos, no se nos olvida. Bueno, estos son modelados de la universidad en Coro, como el globo ocular con sus músculos, ¿verdad? Está la córnea, el iris. O sea, quitamos la esclerótica, quitamos la primera capa del globo ocular, que es la esclerótica, y está la coroides, que es la irrigada. Quitamos la coroide y entonces aquí está la última capa, que es la retina. Como les decía, si ustedes están dentro del globo ocular y ven hacia los lados, ¿qué van a ver? La retina, que es la capa más profunda. Y bueno, aquí está saliendo el nervio óptico por el polo posterior. El quiasma óptico es el origen porque de aquí es que sale el nervio óptico. El nervio óptico sale desde aquí, pero cuando viene el impulso nervioso que pasa por el quiasma óptico y ahora voy para el tálamo, a través del tracto óptico, ya no se llama nervio óptico. Quiere decir que el nervio óptico inicia aquí en el quiasma óptico. Entonces ese es el origen aparente del nervio óptico, y la salida del cráneo del nervio óptico es a través del conducto óptico, junto con la arteria oftálmica. ¿Y era rama de quién? No, profe, eso fue hace 2 semanas que dio esa clase. Ajá, pero la idea de no es que no la aprendamos, no es que no repasemos. Arteria oftálmica, ¿rama de quién? Ah, rama de la carótida interna. ¿Y la carótida interna es rama de quién? De la primitiva de la aorta de ventrículo izquierdo. Los demás nervios, todo lo demás que va al globo ocular, a la órbita, pasa es por la fisura orbitaria superior. Por el conducto óptico nada más pasa el nervio óptico. O sea, de los pares craneales que van hacia el ojo, el único que pasa por el conducto óptico es el nervio óptico. Facilito. Nervio óptico, conducto óptico. Ya saben, si colocan nervio oftálmico, está malo. Está malo porque no se llama oftálmico, no existe. Entonces, aquí hay unos reflejos. Existen unos reflejos del nervio óptico que se los tienen que aprender, porque Matos, cuando lleguen al 4º semestre, se los va a preguntar y le va a preguntar: ¿quién les dio eso? ¿Quién les dio pares craneales? El doctor Arias. Ay, no se saben eso. Se va a burlar mío después. Entonces, tienen que aprenderse los reflejos. Los reflejos muy bonitos, porque entonces tú puedes hacer estos reflejos y entonces ya conoces por qué ocurre lo que va a ocurrir. Entonces tenemos el reflejo fotomotor y el consensual. El reflejo fotomotor es: ustedes alumbran el ojo, ¿verdad? Alumbran el ojo y la pupila se cierra. Entonces aquí les voy a explicar por qué ocurre eso. Y de hecho, ustedes alumbran un solo ojo y se contraen las 2 pupilas. Esto es lo que explica por qué ustedes, cuando están acostados en su cuarto con la luz apagada, de repente le prenden la luz y quedan encandilados, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento, cuando ustedes estaban con la luz apagada,
las pupilas estaban dilatadas. Pero cuando se enciende la luz, ese impulso nervioso, esa luz que es mucha, entra al globo ocular. ¿Por qué digo que es mucha? Porque las pupilas estaban completamente dilatadas y no esperaban que fuera a entrar tanta luz. Entonces, mientras ellas se acostumbran a cerrar las pupilas, entonces ustedes tienden a cerrar los ojos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Que cuando entra luz se cierra la pupila. Bueno, entonces se tienen que aprender la vía del reflejo fotomotor y la vía del reflejo consensual, que es prácticamente el mismo. Entonces, cuando llega una luz a nuestro ojo, ¿ya? Eso llega a los conos y bastones. Los conos y bastones pasan a célula bipolar. Célula bipolar a la célula ganglionar. Sale por el nervio óptico, ¿ya? Quiasma óptico, tracto óptico, y llegamos al tálamo, y del tálamo a la corteza occipital. Pero hay neuronas, aquí están, hay neuronas que en vez de llegar al tálamo se desvían y llegan a este núcleo que se llama núcleo pretectal. Pretectal porque está delante de esta pelotica que se llama colículos. ¿Se acuerdan que los vimos ayer, los colículos? Hablábamos de los colículos superior e inferior. Están las dos peloticas que les dije que eran dos superiores y dos inferiores. Y las superiores tienen que ver con los ojos, las inferiores con los oídos. Entonces, ya va, que alguien quiere entrar y se me perdió. ¿Será que se le cayó la señal? Entonces, el colículo superior tiene que ver con la visión, pero no vamos a este núcleo, sino a un núcleo que está al ladito de él, que se llama núcleo pretectal, y se llama así porque tectum es colículo. Tectum es colículo, y por eso se llama pretectal, porque está delante. Fíjense que los ojos están hacia acá. Está delante del colículo, entonces por eso se llama pretectal. Esa neurona, es decir, que si tú alumbras este ojo que recibió este impulso nervioso que viene aquí y hace esto, entonces esta neurona viene y de aquí salen impulso nervioso a través de dos neuronas, una que va hacia el núcleo parasimpático del oculomotor izquierdo y otra que va al núcleo parasimpático oculomotor derecho. Es decir, una misma neurona se encarga de inervar a dos núcleos. Entonces los dos núcleos sale la siguiente neurona, sale por el tercer par craneal, que no lo hemos visto todavía, sale por el tercer par craneal y da la orden de contraer la pupila. Entonces vamos a contar las neuronas. Viene el impulso nervioso, conos y bastones, 1, 2, célula bipolar, 3, célula ganglionar. ¿Ah? Entonces esta misma célula ganglionar llega hasta aquí, ¿eh? O sea, algunas neuronas ganglionares, en vez de llegar al tálamo, algunas se desvían y llegan al núcleo pretectal, donde estaría la cuarta neurona de esta vía, núcleo pretectal. Quinta, núcleo parasimpático del oculomotor. Y sexto, este ganglio que se llama ganglio ciliar. ¿Se acuerdan ayer que habíamos hablado de los núcleos de que se acuerdan que delante de la médula espinal había un ganglio simpático? Porque resulta que todas las neuronas que tienen que ver con el parasimpático y simpático, las que salen de la médula espinal, no son una sola neurona, sino que hace siempre relevo en un ganglio. A pesar de que es motor, hace relevo en un ganglio. Bueno, aquí está, como esto es un núcleo parasimpático,
hace relevo en un ganglio. Y entonces aquí inerva al iris y contrae la pupila. Y esto es algo de un núcleo parasimpático porque es algo involuntario. Porque tú no dices voy a contraer la pupila o voy a dilatar la pupila. A ti te alumbran el ojo y contraes la pupila sin que tú estés dando esa orden. Entonces son 6 neuronas de la vía del reflejo fotomotor y consensual, que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, o sea, esto se usa más que todo cuando examinamos a un paciente. Tú examinas a un paciente, tú le alumbras el ojo y ves que se contrae la pupila del mismo ojo y eso se llama reflejo fotomotor presente. Y el consensual es que tú alumbres, tú tapas este ojo, colocas aquí una manito, coloca tu manito aquí y alumbras este ojo y te asomas para ver que este ojo, que cuando tú alumbres este, se contraiga esta pupila. Eso ocurre y entonces ocurre porque te van a preguntar, ¿y por qué ocurre eso? La sencilla respuesta es porque cuando el impulso que va por el nervio óptico se desvía al núcleo pretectal y el núcleo pretectal envía impulsos nerviosos a los dos núcleos parasimpáticos del nervio oculomotor común. Y de ahí va el impulso y llega al ganglio ciliar y a la visión. Pero tú con decir que porque el núcleo pretectal inerva a los dos núcleos parasimpáticos, ya esa es la respuesta. Ya con eso mata al profesor. Ya él va a saber que tú sabes. Entonces esa es la diferencia, o sea, esos son los dos reflejos, fotomotor y consensual. Existe el de acomodación, que es que tú colocas tú le dices al paciente, mira ya a la pared. Entonces de repente le colocas un lápiz aquí de frente y le dices, ahora mira el lápiz. ¿Qué va a hacer el paciente? Se va a poner como virolo, ¿verdad? Va a enfocar ahora su vista en el lápiz y además, o sea, además de que va a mover los globos oculares, se va a contraer el cristalino para enfocar, para ahora colocar su visión de cerca. ¿Eso cómo lo hace? Bueno, esta sí es esto es un poco más voluntario porque tú le estás dando la orden al paciente. Entonces esa es una vía que a juro tiene que llegar aquí al lóbulo occipital para que después tú des la orden. Entonces tú estás viendo la pared, ¿verdad? Entonces cuando tú le colocas aquí el lápiz frente a la nariz al paciente para que mire el lápiz, él con su visión periférica miró que el lápiz está allí. No lo está viendo como tal, pero con su visión periférica lo ve. Entonces él ve eso, llega aquí al lóbulo occipital y después envía la señal para mover el ojo hacia donde está el lápiz. ¿Por dónde pasa eso? Otra vez, conos y bastones, célula bipolar, célula ganglionar, tálamo, corteza occipital. Entonces esta sería la cuarta neurona, ¿verdad? Quinta neurona, corteza occipital. Sexta, hay una neurona que va hacia el campo ocular frontal, que eso está en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal es que nosotros damos órdenes motoras, así como mover los brazos, las piernas, también de mover los ojos. Entonces ahí está la sexta neurona que sale de allí y va al nervio oculomotor, al núcleo oculomotor como tal. Y de allí va a salir la orden para que se contraiga el recto medial. Dijimos que esta era la sexta, esta es la séptima neurona de ese reflejo. Profe, pero ¿por qué me tengo que aprender todo ese poco de neurona? Porque si el paciente no lo hace, ustedes tienen que saber que algún punto de todo esto está dañado. Alguna de esas 7 neuronas.
Ah, ¿y cómo lo voy a saber? Ah, bueno, para eso estás estudiando medicina. Pero cuando el profesor te va a explicar qué se daña o cómo se daña, tienes que saber qué se va a dañar. Si vas a aprender a reparar el motor, tienes que obviamente saber cómo funciona el motor bien. Entonces, si por ejemplo la persona se le dañó la retina, tuvo un desprendimiento de retina. Ah, por supuesto, el paciente no se le dañó, no, pero se le dañó solamente los conos y bastones. Bueno, ya con eso es suficiente para que lo demás no va a responder a este reflejo. Pueden estar íntegras las demás neuronas, pero si las primeras no están bien, no va a responder a este reflejo. Entonces es por ponerles un ejemplo. Si ocurre en un SB que va a afectar la radiación óptica, entonces el paciente no va a ver, porque sencillamente la información no llega al lóbulo occipital. Pero los ojos están bien. Bueno, pero el impulso nervioso se detuvo aquí, de aquí no pasa, no interpreto. ¿Eh? El reflejo corneal es un reflejo, creo que lo tengo aquí, ajá. Es un reflejo que cuando se te toca la esclerótica, puede ser en el caso de haciendo un examen físico con algodón, va a ir el impulso nervioso y va a regresar con la orden de cerrar el ojo. Entonces, cuando a ti te tocan el ojo, esa información la lleva el nervio trigémino, que es el quinto, que lo vamos a ver más adelante. El quinto nervio va a llevar esa información. Aquí está el ganglio de Gasser, que es el ganglio del trigémino. Llega al tallo encefálico. En el tallo encefálico llega al núcleo sensitivo del trigémino. Eso pasa a través de una neurona que está en el fascículo longitudinal medial, y entonces llega al núcleo motor del séptimo par, que es el facial. Es decir, que estamos pasando por tres neuronas. Una que llega al núcleo, al fascículo longitudinal medial. Ahí está la segunda neurona que envía la información al otro núcleo. Es decir, para no enredarlo. Nervio trigémino, que es el quinto, recibe el toque en el globo ocular. Esa información llega a su propio núcleo, que es el del trigémino, y del núcleo del trigémino la pasa al núcleo del séptimo, que es el que se encarga de cerrar el ojo. La pasa al núcleo del séptimo, que es el facial, y entonces se cierra el ojo. Ese es el nervio, el reflejo corneal. El reflejo corporal visual es el reflejo que explica, sí tiene que ver con el colículo superior. Es el que explica, y se los explicaba ayer, que cuando alguien te amaga, cuando alguien te engaña que te va a golpear y tú quitas la cara, cierras los ojos, eso lo vistes a través de los conos y bastones, célula ganglionar, célula bipolar, célula ganglionar. Eso llegan neuronas al tálamo, pero algunas se desvían al colículo superior, y del colículo superior envían neuronas por los tractos tectobulbar y tectoespinal a los nervios que van a hacer que tú quites la cara y que cierres los ojos. Entonces, ¿se acuerdan? El tectoespinal, que les dije, va del colículo superior a la médula espinal para ayudar a que tú quites la cara. Y obviamente a los otros núcleos, que son los que se van a encargar de cerrar el ojo. El mismo esternocleidomastoideo y el trapecio no están inervados por la médula espinal, sino por el onceavo par. Entonces también es inervado esos músculos para que tú puedas defenderte. Le voy a explicar que es que son de esos videos cuando te están manteniendo con una música tranquila, y de repente viene una imagen fuerte que te asusta de una, que obviamente es un reflejo, que es como usted dice, que uno cierra los ojos o que se pone más tenso. Claro. ¿Puede explicar ese? Claro, en ese caso eso sería por la vía óptica. Pues por la vía auditiva. Eso tiene que ver con la vía auditiva,
y la vía auditiva llega al colículo inferior. Y va a pasar esto mismito. O sea, cuando veamos vía auditiva, eso va a pasar, así como esto está sucediendo con el colículo superior, la vía auditiva llega, algunas fibras llegan al colículo inferior. Y en el colículo inferior pasa esto mismo, se llega a esos núcleos para tú defenderte. Es decir, que los colículos son como policías que están pendientes de protegerte, de que si entra algún estímulo, tanto por la vista como por el oído, algún estímulo que pueda hacerte daño, entonces ellos van a actuar. Ah, por eso es que no lo sabía, porque si es de las películas de terror, yo soy malo para las películas de terror. No, me asusto mucho. ¿Cuál es el estímulo más fuerte, auditivo o visual? Eso sí, no te sabría decir. Sin embargo, podría decirte que el visual me parece mucho más complejo. Mucho más complejo. Complejo, o sea, su complejidad es bastante admirable, diría yo. Fíjate que un otorrino se encarga, un especialista otorrinolaringólogo se encarga de la faringe, del oído y de la nariz. En cambio el oftalmólogo solamente de eso, de la oftalmología. Entonces, cuando ustedes, Dios mediante, estén en introducción a la práctica médica, van a ver, ¿verdad? Van a hacer lo que se llama un fondo de ojo, que a lo mejor algunos de ustedes que tengan deficiencia visual han ido al oftalmólogo y él les ha dilatado la pupila y entonces ven el fondo del ojo, valga la redundancia, donde va a estar en el fondo la mácula. Claro, eso sí es algo que es muy difícil de ver la mácula, pero sí se ve el disco óptico, que es lo mismo que papila. El disco óptico, que es donde se reúnen todas las neuronas, que serían las ganglionares, se reúnen aquí y entonces salen por el nervio óptico. Igual aquí están entrando todas estas arterias retinianas, que son ramas de la oftálmica. Eso es algo muy bonito porque es el único sitio en el cuerpo humano que puedes ver una arteria en vivo sin abrir el paciente. Se lo digan los del cuarto semestre. ¿Todo bien hasta aquí, creo? ¿Alguien? No preguntaron más nada. Entonces, hasta aquí son estos dos pares craneales y yo creo que llevamos una hora aquí. A la de 3:25. Sí, es que más o menos ya empezamos a las 2:20. Estos dos pares craneales son los que no van a salir del tallo. Entonces, en cambio, a partir de aquí vamos a ver siempre este dibujito al inicio, porque vamos a ver de dónde está iniciando el par craneal. Entonces vamos a ver el oculomotor común, ¿verdad? El oculomotor común es un par craneal que se encarga de mover los músculos y segundo se encarga de los músculos oculares, de algunos, porque no todos, y también se encarga, como vimos ahorita hace rato, de contraer la pupila y de contraer el cristalino. Entonces, una cosa que ustedes se tienen que aprender es el origen real y el origen aparente, que ya les dije la diferencia. Pero ustedes se tienen que aprender los núcleos de los nervios. Los núcleos de los nervios. Si ustedes no se aprenden los núcleos de los nervios, no están haciendo nada. ¿Y para qué me voy a aprender el núcleo del nervio? Porque cuando tú vas a examinar un paciente, ¿verdad? Vas a examinar un paciente, vas examinando y vas viendo si el núcleo está bien o no, porque el núcleo está dentro del sistema nervioso central. Como yo siempre comento, cuando tú haces el reflejo de la pupila, tú no estás queriendo ver si la pupila está bien o no. Tú lo que quieres ver es si lo que está funcionando adentro, lo que hace que la pupila se contraiga, está funcionando bien. Y para saber eso, tienes que saber
cómo funcionó que la pupila se contrajo. Para eso entonces tienes que conocer los núcleos que participaron, todas las vías que participaron en ese reflejo que tú hiciste. El profesor Torre nos decía eso, o sea, tú vas a hacer reflejo de la pupila. Bueno, eso es facilito, colocarle, eso lo hace, como dice, lo hace el portero del hospital. Pone, sin ofender, ¿no? Pone la luz en el ojo y se contrae. Eso lo hace cualquiera. Pero el médico sabe qué hizo allí. Entonces él no nos dejaba examinar el reflejo de la pupila sin decirle, dame la vía completa. No, profe, pero eso fue en el tercer semestre. Bueno, ¿y para qué estás en el cuarto? Tienes que ya saber todo eso. Entonces, muchachos, de los pares craneales tienen que aprenderse los núcleos. Y los núcleos les va a decir, ustedes se pueden aprenderlo como ustedes en el orden que quieran, pero los núcleos van compaginados con la función. Es decir, que si ustedes se aprenden la función del par craneal, se van a aprender los núcleos. O sea, se les hace fácil aprenderse los núcleos. Entonces, cuando yo veo estos dos núcleos, me acuerdo. La función del oculomotor es mover algunos músculos del ojo y me ayuda a contraer la pupila y contraer el cristalino. Entonces, como este es un núcleo, los núcleos, vamos a decir, los nervios pueden ser, como yo les dije, pueden ser motor o sensitivo. Hay algunos que son puramente motores, hay algunos que son puramente sensitivos y hay algunos que son mixtos. Pero los núcleos como tal, los núcleos siempre sí son puros. Es decir, siempre son núcleos sensitivos o son núcleos motores. Por eso entonces ustedes van a ver este tallo encefálico dividido en núcleos motores, que son los rojos, y por eso se los subrayo en rojo, y núcleos sensitivos, que son los azules. Es decir, que cuando hablemos de los núcleos sensitivos vamos a hablar de que el impulso viene de no sé dónde y llega al núcleo y después sube al cerebro, que eso es la vía sensitiva. En cambio, cuando hablamos de la vía motora, siempre les vamos a hablar de que la vía viene del cerebro, llega al núcleo motor y después sale. Entonces, los dos núcleos que tiene el óculo motor son puros. Lo único es que este núcleo motor es puro como tal y este es del sistema parasimpático. Pero es motor. Porque finalmente va a inervar unos músculos, pero que esos músculos son involuntarios. En cambio, estos son voluntarios. Entonces, cuando yo les coloco aquí, siempre les coloco en el caso de un núcleo motor, aquí les coloco es de dónde viene la información. Entonces, ¿viene de dónde? De la corteza cerebral, porque de la corteza cerebral tú das la orden, mover el ojo. Y de los colículos superiores, por lo que les estaba diciendo ahorita, de que tú para esquivar las cosas y eso, y el fascículo longitudinal medial, que se compagina, como lo ven aquí, el fascículo longitudinal medial se compagina con el facial, con el trigémino y con el oculomotor. O sea, de todos esos sitios pueden venir neuronas que llegan al oculomotor, que pueden llegar al oculomotor, al núcleo oculomotor común o al núcleo parasimpático. Si llega el impulso al oculomotor, eso sale, ¿verdad? Ahí hace sinapsis con la segunda neurona. Y de la segunda neurona sale el núcleo, este sería su origen aparente, y de allí sale del tallo encefálico a través de su origen, baja, ¿verdad? Baja el impulso nervioso de la corteza cerebral cuando tú vas a mover el ojo y llega al núcleo motor principal, que eso sería tu origen real. Y de allí hace sinapsis haciendo sinapsis con la segunda neurona, y la segunda neurona sale en su axón, y entonces sale como tal de
el tallo. Al salir del tallo, ese es su origen aparente. El origen real fue el núcleo del núcleo motor principal o núcleo del oculomotor. En cambio, su origen aparente es de donde, si yo abro el tallo encefálico, si yo abro el cerebro y veo el tallo encefálico, ¿de dónde estoy viendo que sale el nervio? El nervio sale de la fosa interpeduncular, que es este tercer par craneal, es este mismo. Se llama fosa interpeduncular, origen aparente del tercer par craneal. Él sale, y entonces se echa el polito para allá. Como está aquí, el tallo más o menos está aquí encima del agujero magnum, ¿verdad? Entonces se echa el polito y recorre hacia la fisura orbitaria superior, a inervar a varios músculos del ojo. ¿Que por qué no los he dicho? Bueno, porque siempre los digo, siempre les enseñé que los recuerdo es ignorando los otros dos. ¿Cuáles son los músculos que inerva el cuarto y sexto par craneal? Bueno, el cuarto inerva el oblicuo superior, el sexto inerva el recto lateral. Entonces, ¿cuáles son los músculos que inerva el oculomotor común? Inerva recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior y el elevador del párpado. Entonces tenemos aquí que el núcleo parasimpático se va a encargar de, que sería la otra función del oculomotor, de contraer la pupila cuando tú lo necesites y contraer el cristalino. El cristalino es tú lo contraes cuando, si estabas como en el reflejo ahorita que hicimos de acomodación, estabas ahorita viendo, ponte a ver el techo, por ejemplo, pero de repente vas a ver la computadora o el celular donde estás viendo esta clase y vas a leer esto que está aquí. Tu cristalino se contrajo para poder enfocar aquí porque estaba desenfocado cuando tú estabas viendo hacia otra parte. El globo ocular está, en el caso de la miopía o la hipermetropía, el globo ocular no está midiendo lo que debe medir. Y entonces, cuando se refleja la silla que les estaba diciendo, se enfoca, no se enfoca, o sea, el enfoque no llega, él debe llegar exactamente a donde están los conos y bastones atrás. Y si no llega, sino que llega más atrás, o ese enfoque llega más adelante, que ahorita se lo explico con el dibujo, es lo que hace que tú veas borroso. Esto es lo normal. Cuando llega la luz, cuando entra la luz pasando las partes transparentes del ojo, que serían, otra vez, repasando, córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo, para pasar todo eso, eso se disgrega en lo que se llama dioptrías de enfoque. Tú ves, por ejemplo, tú das el ejemplo de un tú colocas un vaso de vidrio, ¿verdad? Y colocas un vaso de vidrio con agua y le colocas un lápiz adentro y ves que el lápiz está como partido. Es porque es una ilusión óptica, porque las dioptrías del aire son diferentes a las dioptrías del agua. Entonces, tu lóbulo occipital interpreta una diferente posición de la parte superior del lápiz a la de la parte inferior porque las ve desde diferentes dioptrías. Cada medio transparente del ojo tiene dioptrías que cambian la refracción de la luz. Esa es la definición de las dioptrías. Cambia es la cantidad de refracción de la luz. Entonces la refracción de la luz va cambiando a medida que va pasando por estos medios transparentes del ojo. Y entonces finalmente todo esto debe caer aquí en la retina. Sea que si tú estás viendo algo aquí abajo, esto caiga a la retina de aquí arriba. O si estás viendo algo de arriba, caiga en la retina de abajo. O si estás viendo algo lateral, que caiga en la retina medial y así. Pero si esto cae por delante, entonces se enfoca enfrente de la retina, entonces tú lo vas a ver borroso. Si cae por detrás, lo va a ver borroso. ¿De qué depende esto? Bueno, fíjate cómo le cambiaron aquí
el tamaño del globo ocular. Fíjate cómo este globo ocular está más grande que este. Ahora, ¿qué hace que cambie el tamaño del globo ocular? No lo sé, defecto de fábrica. Ahí sí tendría que preguntarle a un oftalmólogo. Pero, sí te estoy explicando a qué se refiere lo de miopía y hipermetropía. Por eso es que entonces la corrección es a través de lentes. Entonces, los lentes tienen sus dioptrías, que son cuando te dice, ¿cuánto tienes de aumento? Tengo 4, tengo 5. Esos son dioptrías. Te coloca un lente que tiene las dioptrías para que ahora este punto caiga otra vez aquí. Entonces, por eso es la corrección. Entonces, cuando tú dices que fuerza la vista, es porque entonces el cristalino debe contraerse más para hacer que cambie su dioptría y entonces el punto caiga aquí atrás. Entonces, si por ejemplo yo que no uso lentes, me coloco lentes, cambia la dioptría completa y entonces me queda el punto aquí. Entonces yo tengo que forzar la vista y entonces por eso la mamá de uno empieza a regañar. Deja de estarte poniendo en los lentes míos, muchacho, que te vas a quedar ciego. Porque uno está forzando la vista cuando se está colocando lentes de otra persona. Bueno, entonces como les decía, aquí están entonces los dos núcleos. Salen sus nervios, pues, que es la parte motora, y llegan a cada músculo. Sale por la fosa interpeduncular y pasa por el cráneo a través de la fisura orbitaria superior. Entonces aquí vamos viendo prácticamente cada nervio. Fíjense cómo el núcleo oculomotor, que lo vemos aquí, sale, ¿verdad? Núcleo parasimpático, el núcleo oculomotor salen aquí, pasan por la base del cráneo y llegan a la fisura orbitaria superior. Y aquí se va a dividir en partes para el ganglio ciliar, donde va a llegar a los músculos del cristalino y los músculos de la pupila, que son los del iris, y a cada músculo, exceptuando el recto lateral. Creo que este es el lateral. Sí, el recto lateral, es decir, que tengo un ojo izquierdo, y exceptuando el recto lateral y exceptuando el oblicuo superior. Es decir, que a los otros músculos, a los otros a los otros músculos es que le llega el tercer par craneal. Fíjense aquí cómo se ve bien bonito la arteria, la carótida subiendo aquí para formar, para ayudar a formar el conducto, el polígono de Wills. Repasamos otra vez. Vía motora, una neurona, ¿verdad? Una neurona que va de la corteza al núcleo y una segunda neurona que va del núcleo al músculo, en este caso que mueve los ojos. Una vía sensitiva que lleva una primera neurona que está en el ganglio del ganglio específico, como se llama, y eso llega al núcleo dentro del tallo encefálico, que tiene su propio nombre también, y de allí eso sube la tercera neurona hasta el tálamo, que eso está ahí mismito, y de ahí va hacia la corteza. ¿Por qué les explico esto? Bueno, porque ¿qué sucede cuando hay un traumatismo craneoencefálico? Por ejemplo, aquí le explica que hay una fractura de la arteria meningia media y entonces encima, fíjense que hay un sangrado encima de la dura madre. Entonces eso va a comprimir al cerebro. Ese sangrado, ese hematoma va a empezar a comprimir al cerebro, ¿verdad? Comprimir al cerebro, y por lo tanto va a comprimir todas las estructuras que están dentro de él. ¿Qué va a pasar? Fíjense en el pie. Esto es primera neurona. Esto es un cráneo, ¿verdad? Esto es su lado derecho, lado izquierdo. Entonces, la neurona que va hacia el pie, que mueve el pie,
sale de la corteza cerebral. Y esto es bastante importante para los que están ahí del cuarto y del sexto semestre, que es donde ven neuro otra vez. Sale la neurona de la corteza cerebral, la primera motoneurona baja por la vía piramidal o vía córtico-espinal y llega a la médula espinal. Y la segunda neurona se dirige al pie, a los músculos de pie, a inervarlo. Pero resulta que este hematoma lo comprime. Entonces, cuando hay una compresión de la primera motoneurona, daño de la primera motoneurona, el paciente va a tener lo que se llama signo de Babinski positivo. El signo de Babinski positivo es que tú le pases, como decirle algo medio filoso, o por ejemplo un bolígrafo, ¿no? Casi siempre lo hace con un bolígrafo, y hace un estímulo pasando por el borde lateral y hacia las cabezas de los metatarsianos. Hace esto, lo normal es que los dedos flexionen, los dedos se flexionen, pero cuando hay daño de la primera motoneurona, el paciente va a tener signo de Babinski positivo, que es hiperextensión, y entonces el dedo gordo se va a hiperextender. Eso es por daño en la primera neurona. Pero resulta que este mismo paciente, resulta que su ojo, ¿verdad? El nervio que acabamos de ver, el tercer par craneal, ¿cómo está inervado él? Bueno, es su ojo derecho. Imaginémonos su ojo derecho. Viene la primera neurona, ¿verdad? Que está del lado izquierdo, porque vamos a hablar de su ojo derecho. Sale del ojo, pues de la corteza cerebral izquierda y baja hasta el tallo encefálico. En el tallo encefálico hace sinapsis con la segunda neurona, la cual se decusa hacia el otro lado y sale y llega al ojo. Pero resulta que esta compresión está empujando al cerebro, y fíjense cómo se está saliendo por aquí, ¿ve? Que es lo que se llama una herniación cerebral. Y entonces esa herniación comprime al tercer par craneal. El tercer par craneal, no se les puede olvidar que tiene un recorrido en la base del cráneo. Por eso es que se lo destaqué aquí. Tiene un recorrido aquí en la base del cráneo. Entonces aquí, mientras va pasando por la base del cráneo, el cerebro, que está hinchado por allá, se está comprimiendo al tercer par craneal. ¿Pero qué está comprimiendo? Está comprimiendo a la segunda neurona. ¿Ves? Comprime a la segunda neurona. En cambio aquí se está comprimiendo es la primera. Aquí se está comprimiendo la segunda porque ya el nervio salió, no está dentro. Entonces se comprime la del lado derecho. Entonces el paciente va a tener deficiencia para usar el tercer par craneal. ¿Deficiencia de qué? Perdón. ¿Cuál es la deficiencia? Bueno, que se le va a caer el párpado y va a tener dilatación de la pupila, que en términos médicos, cuando lo aprendan en el tercer semestre, que eso es midriasis. Dilatación de la pupila, pues no la va a poder contraer, y caída del párpado, porque no están bien las funciones del tercer par craneal. Ajá, profe, ¿y cuál es la diferencia entonces entre lo de la primera neurona y la segunda neurona? O sea, ¿cuál es la cosa? Bueno, en que tú a lo mejor tú examinas al paciente y tú dices, Berta, pero es que está extraña la cosa, porque es que está el Babinski positivo del lado izquierdo, pero es el ojo derecho el que está afectado. Entonces estará afectados los dos cerebros. No, los dos hemisferios cerebrales. No es que están afectados los dos hemisferios cerebrales. Está siendo afectado del mismo lado, del lado derecho. Lo que pasa es que el pie, lo que evaluamos del pie, está afectada la primera neurona, que todavía no se ha decusado, no ha cruzado hacia el otro lado, y se afecta el tercer par craneal, que ya su vía se cruzó. Entonces la afectación está siendo del lado derecho. Lo único es que aquí se va a manifestar del lado izquierdo porque está afectada la primera neurona.
Pero en esto, como está afectada la segunda neurona, siempre se va a afectar lo del mismo lado. Si tenemos una parálisis facial, existe la parálisis facial por la primera neurona, que lo vamos a ver ahorita, más tarde, o la parálisis facial por la segunda neurona. Si es por la primera neurona, se va a afectar la cara del otro lado. Si es la segunda neurona, se afecta la cara del mismo lado. Entonces, ahora sí podemos entender los chistes. Los memes estos. Estos son unos muñequitos que yo veía. Eran, no me acuerdo ya la comiquita cómo se llamaban, que eran unos gatos. La pandilla de los gatos, como que era, no me acuerdo. Pero entonces tenían los ojitos así, entonces alguien le colocó de que así es que se ve la anisocoria. Anisocoria es el término médico para dilatación de pupilas diferentes. O sea, cuando las pupilas están de diferentes tamaños. Y eso ocurre mucho en este tipo de traumatismo. Porque entonces la pupila del lado derecho está midriática, está abierta. En cambio, la del lado izquierdo está normalita. Está contraída y todo, sobre todo si lo estás alumbrando. Entonces este paciente va a tener anisocoria. Eso es anisocoria. Midriasis es cuando está dilatada la pupila. Fíjense cómo tienen los ojitos negros. Y ptosis palpebral es la caída del párpado. Este siempre andaba con sueño. Y bueno, cuando los estudiantes de medicina se la pasan mintiendo en la historia clínica. No, el paciente está bien. Pues esto es de México, que es médico interno de pregrado. Cuando están en las clínicas, entonces, no, sí, el paciente está bien. Y ve cómo tienen los ojos, una contraída y uno dilatado. Tiene anisocoria. Y bueno, es un placer haber estado con ustedes 4 horas. Lástima que no fue una clase presencial, pero bueno.